Un jefe de la mafia fingió dormir para poner a prueba a su criada gorda, lo que ella hizo lo dejó llorando. Los secretos resuenan por los pasillos de mármol de la mansión Romano. Pero la verdad más peligrosa le pertenecía a la mujer a la que todos ignoraban. Harper Evans pesaba más de 90 kilos, escondiéndose detrás de un uniforme gris sin forma. Para el despiadado jefe de cártel Víctor Romano, ella era simplemente ruido de fondo, hasta la noche en que fingió estar inconsciente para atrapar a un traidor. Las increíbles acciones que ella tomó junto a su cama destrozaron por completo su exterior frío, llevando al temido patrón a lágrimas absolutamente silenciosas. La propiedad Romano se erguía como una fortaleza de piedra y vidrio sobre un acantilado dentado que daba al río Hudson. Altas rejas de hierro entrelazadas con alambre de púas y vigiladas por hombres armados con rifles automáticos mantenían al mundo exterior completamente a raya. Adentro, la mansión era una obra maestra de opulencia fría. Enormes candelabros goteaban cristal importado, proyectando una luz estéril y despiadada sobre pisos de mármol negro pulido. Para la mayoría, era un palacio de sueños. Para las personas que trabajaban ahí, era una prisión bellamente decorada gobernada por un hombre cuya reputación estaba tallada en sangre. Víctor Romano tenía 34 años, el jefe indiscutible del sindicato romano. Había heredado el imperio después del brutal asesinato de su padre 5 años antes, y había pasado cada día desde entonces asegurándose de que nadie se atreviera jamás a intentar un golpe similar. Víctor poseía un tipo de rasgos guapos y escalofriantes. Mandíbula afilada, ojos color cobalto penetrantes que parecían congelar el aire de la sala, y hombros anchos perfectamente confeccionados en trajes a medida color gris carbón. Hablaba suavemente, una elección deliberada que forzaba a todos a su alrededor a contener la respiración para escuchar. No confiaba absolutamente en nadie. La traición era la única moneda que verdaderamente entendía. Entre el extenso personal contratado para mantener su fortaleza, Harper Evans era un fantasma. Harper tenía 28 años, aunque el profundo agotamiento grabado en su rostro suave y redondo a menudo la hacía lucir mayor. Con 1,70 m de altura y un peso bien por encima de 90 kilos, estaba completamente acostumbrada a ser el blanco de bromas crueles. En un mundo que valoraba los bordes afilados y la belleza impecable, Harper era un montículo suave y silencioso de tela gris, fregando los zócalos y puliendo los pasamanos de caoba. Las otras sirvientas, mujeres delgadas y ambiciosas esperando llamar la atención de algún capo adinerado, se burlaban de ella constantemente. La llamaban el globo, riéndose detrás de sus manos manicuradas mientras ella luchaba por cargar pesadas canastas de ropa sucia por la gran escalinata. Harper nunca se defendía. Absorbía su veneno tal como absorbía el dolor de su realidad. No trabajaba en esta fortaleza de la mafia por elección. Su hermano menor, Caleb, un chico tonto adicto a la emoción del juego de alto riesgo, había acumulado una deuda masiva con Arthur Rossi, el despiadado segundo al mando de Víctor. Para salvar a Caleb de que le rompieran las rótulas, Harper ofreció lo único que tenía, su trabajo. Firmó un contrato que la ataba a la propiedad hasta que se pagara la deuda, vendiéndose efectivamente a la servidumbre forzada. Su peso siempre había sido un escudo. Al crecer en un vecindario difícil, aprendió temprano que ser invisible era la manera más segura de sobrevivir. Comía para adormecer la ansiedad, construyendo un muro literal de carne entre ella y un mundo que solo buscaba consumirla. En la propiedad Romano, esta invisibilidad le servía bien. Los criminales endurecidos y los ejecutores sociópatas que acechaban los pasillos nunca la miraban dos veces. Discutían cargamentos de drogas de millones de dólares, asesinatos políticos y sobornos justo frente a ella, completamente convencidos de que le faltaba el intelecto o el valor para entender sus palabras. Pero Harper lo veía todo. Veía cómo los ojos de Arthur Rossi se movían nerviosamente cada vez que se mencionaba al cártel albanés. Veía cómo el ama de llaves principal, Evelyn Carter, una mujer severamente delgada con ojos de halcón, contrabandeaba botellas costosas de vino añejo a sus aposentos privados. Más importante aún, Harper veía la verdad sobre Víctor Romano. El resto del mundo veía a un monstruo, una máquina incapaz de emoción humana. Harper, sacudiendo el polvo silenciosamente en los enormes libreros de su estudio privado, veía al hombre debajo de la armadura. Notaba cómo sus manos temblaban levemente cuando servía su whisky de la noche, traicionando un agotamiento profundo y agonizante. Observaba las pesadas ojeras oscuras bajo sus ojos, la manifestación física de cargar las vidas de cientos de hombres sobre sus hombros. Lo veía cojear cuando caminaba,
escondiendo una herida de bala en el muslo que había sufrido 3 meses atrás. Mientras los demás le temían al patrón, Harper simplemente sentía una profunda y dolorosa lástima por él. Era un rey encerrado en una jaula de su propia creación, rodeado de aduladores, esperando a que sangrara. La tensión en la propiedad llegó a su punto de ebullición en una tormentosa noche de martes. Los relámpagos crujían a través del cielo oscuro, iluminando la lluvia torrencial que azotaba contra los ventanales de piso a techo. Víctor acababa de regresar de una reunión catastrófica en la ciudad. Había ocurrido una emboscada. 2 de sus mejores hombres estaban muertos, su sangre todavía manchando los puños de la camisa blanca de vestir de Víctor. Harper estaba en la cocina fregando silenciosamente una montaña de ollas cuando Evelyn Carter entró marchando. Los tacones afilados del ama de llaves principal chasqueaban violentamente contra las baldosas. «Evans», espetó Evelyn, su voz goteando desprecio absoluto. «Deja eso. El estudio del amo necesita una limpieza profunda antes de la mañana. Trajo lodo y quién sabe de quién sangre por toda la alfombra persa. Ve». Harper se secó las manos jabonosas en el delantal, su pecho pesado soltando un suspiro silencioso. «Sí, señorita Carter». «Y no te tardes», se burló Evelyn, acercándose, su aliento oliendo a humo rancio y menta. «Trata de moverte más rápido que una morsa moribunda por una vez en tu miserable vida». Harper tragó el nudo en su garganta, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Reunió sus suministros de limpieza y se dirigió hacia el ala este, el área más restringida de la casa. Mientras caminaba por los largos corredores tenuemente iluminados, un profundo sentido de temor se asentó en sus huesos. La casa se sentía diferente esa noche. El aire estaba denso, cargado de la peligrosa electricidad de una violencia inminente. Alguien había tendido una trampa a Víctor. Alguien dentro de estas mismas paredes había filtrado la ubicación de su reunión a sus enemigos. Adentro del estudio, las pesadas puertas de roble estaban cerradas herméticamente. Víctor Romano estaba parado solo junto a la enorme chimenea, mirando fijamente las llamas rugientes. Sus nudillos estaban magullados, la piel partida y sangrando. El dolor físico no era nada comparado con la fría certeza que roía su mente. La emboscada de hoy había sido demasiado precisa, demasiado perfectamente calculada. Solo un puñado de personas sabía su ruta exacta, y todas vivían bajo este techo. Tenía un topo, una rata alimentando información a los albaneses, esperando ver caer el Imperio Romano. No podía interrogar a sus guardias. Solo eran leales a la fuerza, y mostrar paranoia se percibiría como una debilidad fatal. Necesitaba encontrar al traidor él mismo. En silencio y con determinación, Víctor ideó una prueba despiadada. Sabía que el personal de la casa tenía acceso sin restricciones a sus espacios personales. También sabía que la codicia era el defecto humano más predecible. Moviéndose con lentitud deliberada, Víctor se acercó a su enorme escritorio de caoba. Sacó un libro de contabilidad de cuero negro, un señuelo que había creado meses atrás, lleno de números de ruta bancaria falsos y listas falsas de políticos sobornados. Lo dejó abierto sobre el escritorio, las páginas prácticamente gritando para ser fotografiadas o robadas. Junto a él, arrojó casualmente 3 gruesas pilas de billetes de $100, sumando $30,000. Entonces Víctor abrió una pequeña cajita de plata para pastillas. Adentro descansaba un potente relajante muscular que ocasionalmente usaba para su lesión en la pierna. Tomó 2 pastillas, el doble de su dosis normal. En 20 minutos, la droga paralizaría sus músculos esqueléticos, bajando su ritmo cardíaco y haciendo que pareciera completamente inconsciente, profundamente dormido o quizás incluso muerto. Sin embargo, su mente permanecería completamente despierta, su audición agudizada por la adrenalina. Se sirvió un vaso de bourbon costoso, colocándolo en la mesa auxiliar junto a su sillón de cuero favorito. Se sentó frente al escritorio y esperó a que la droga hiciera efecto. La tormenta rugía afuera. El trueno sacudía los pesados vidrios de las ventanas. Despacio, Víctor sintió que sus extremidades se volvían increíblemente pesadas. Una espesa niebla se asentó sobre su cuerpo, clavándolo a la silla. Sus párpados temblaron y se cerraron. Para cualquiera que entrara, el temido don Romano estaba completamente desmayado, vulnerable e indefenso. 20 minutos después, la perilla de la puerta hizo clic. La respiración de Víctor era lenta y superficial. No podía mover los dedos, no podía abrir los ojos, pero escuchó los pasos suaves y vacilantes entrando a la habitación.
Reconoció el aroma de inmediato, perfume barato de lavanda. Era Jessica, una de las sirvientas más jóvenes. La escuchó jadear suavemente al ver el dinero. Sus pasos se apresuraron hacia el escritorio. El corazón de Víctor golpeaba contra sus costillas. ¿Lo tomaría? Escuchó el crujido del papel. Una pausa larga y agonizante se extendió por la habitación. Entonces ella gimoteó suavemente, claramente aterrada, y retrocedió. Rápidamente sacudió el polvo de un estante cercano y salió apresuradamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Víctor sintió un pequeño destello de alivio, pero la prueba estaba lejos de terminar. Pasaron 10 minutos. La puerta se abrió otra vez. Esta vez los pasos eran afilados, autoritarios, y completamente sin vacilación. Clic, clac, clic, clac. Evelyn Carter. Víctor enfocó toda su energía en mantener su respiración perfectamente estable. Olió su aliento a menta mientras se inclinaba directamente sobre él, revisando si de verdad estaba dormido. Incluso agitó una mano a centímetros de su rostro, probando sus reflejos. Permaneció completamente inmóvil. Satisfecha de que estaba completamente inconsciente, Evelyn dirigió su atención al escritorio. Víctor escuchó el sonido inconfundible del obturador de la cámara de un teléfono inteligente disparando rápidamente. Estaba fotografiando el libro señuelo. La traición definitiva. Ella era la rata. La ira, caliente y venenosa, ardió en su pecho, pero su cuerpo paralizado se negaba a moverse. La escuchó revolver las pilas de dinero, deslizando varios fajos gruesos de billetes en los bolsillos de su uniforme. Pero entonces Evelyn hizo algo que hizo que la sangre de Víctor se helara por completo. Caminó de vuelta a su mesa auxiliar. Escuchó el tenue crujido de tela, seguido del choque de vidrio contra vidrio. «Púdrete en el infierno, bastardo arrogante», susurró Evelyn, su voz goteando puro malicia. Escuchó el sonido distintivo de líquido siendo vertido en su vaso de bourbon. Fue un chapoteo sutil y suave. Lo estaba envenenando. Evelyn se dio vuelta y salió apresuradamente de la habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta. El pánico, rugiente y sofocante, se apoderó de la mente de Víctor. El relajante muscular lo sostenía firmemente en su agarre. Necesitaba tirar el vaso, necesitaba apartarlo, pero sus brazos se sentían como si estuvieran fundidos en plomo sólido. Logró mover levemente su dedo índice, pero fue inútil. Estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, completamente a merced de quien fuera que entrara a la habitación después. Cuando eventualmente despertara del sedante, podría instintivamente alcanzar esa bebida por pura sed, sellando su propio destino. El reloj de pie en la esquina hacía tic-tac metódicamente, contando hacia atrás los minutos de su vida. Entonces pasos pesados y lentos se acercaron por el pasillo. Harper empujó la pesada puerta de roble completamente para abrirla, cargando un balde de madera lleno de suministros de limpieza frescos y una pila de toallas limpias. La tenue luz de la chimenea proyectaba largas sombras danzantes por el estudio. Inmediatamente notó a Víctor desplomado en el sillón de cuero. Su respiración se cortó. El formidable jefe se veía completamente derrotado, la cabeza inclinada hacia atrás, el rostro alarmantemente pálido bajo la luz del fuego. Entró a la habitación, moviéndose en silencio a pesar de su tamaño. Sus ojos recorrieron el ambiente, notando el desorden. Entonces vio el escritorio. El libro de contabilidad estaba abierto. Las pilas de efectivo estaban esparcidas, luciendo desorganizadas y significativamente más ligeras de lo que deberían estar. Para una mujer luchando por pagar una deuda mafiosa que amenazaba la vida de su hermano, ese dinero era un boleto milagroso hacia la libertad absoluta. Solo una de esas pilas podría comprarle una vida nueva lejos de la crueldad de esta propiedad. Víctor, atrapado detrás de sus párpados cerrados, esperó lo inevitable. Reconocía el paso pesado de Harper. Conocía su expediente. Sabía que estaba desesperada, empobrecida, y tratada horriblemente por su propio personal. Tenía toda la razón del mundo para robar el efectivo y correr hacia la noche tormentosa. Se preparó para el sonido de que ella tomara el dinero. En cambio, Harper le dio la espalda completamente a la fortuna. Había notado algo más. Esa tarde antes, mientras sacaba la basura de la cocina, Harper había visto a Evelyn Carter parada cerca de la cerca perimetral, hablando en voz baja con un hombre vestido con un pesado impermeable. Harper accidentalmente había vislumbrado al hombre entregándole a Evelyn un pequeño frasco de vidrio oscuro. Evelyn lo había deslizado en su delantal con una sonrisa siniestra.
Ahora, parada en el estudio, los ojos afilados de Harper se posaron sobre el vaso de bourbon descansando en la mesa auxiliar. Una tenue película aceitosa se arremolinaba sobre la superficie del líquido ámbar. El corazón de Harper golpeó violentamente contra sus costillas. Miró del vaso al rostro pálido e indefenso de Víctor, y luego de vuelta al escritorio. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. Evelyn había estado aquí. Evelyn había tomado el dinero y fotografiado el libro. Y Evelyn había dejado un regalo de despedida. Víctor escuchó con atención. Escuchó a Harper acercarse a la mesa. Esto es todo, pensó. Va a tomar el dinero. Me va a dejar aquí para morir, y el Imperio Romano se va a quemar hasta las cenizas. Sintió un cambio repentino en el aire. Harper extendió la mano y tomó el vaso envenenado de bourbon. No dudó. Caminó directamente hacia la chimenea rugiente y vertió todo el contenido sobre los troncos ardientes. Las llamas silbaron violentamente, encendiéndose en un tono verde antinaturalmente brillante por un breve segundo antes de asentarse de nuevo. La mente de Víctor dio vueltas. Había destruido el veneno. Harper colocó el vaso vacío de vuelta sobre la mesa. Se paró sobre Víctor, mirando hacia abajo sus nudillos magullados y la sangre seca manchando su cuello. Una profunda ola de empatía la inundó. Era un hombre aterrador, un genio criminal. Sin embargo, en este preciso momento, era solo un ser humano roto y agotado rodeado de víboras. Moviéndose con extraordinaria delicadeza, Harper tomó un paño tibio y húmedo de su balde de limpieza. Se inclinó sobre él. Víctor sintió la repentina y sorprendente calidez del paño contra su piel. Harper limpiaba cuidadosa y tiernamente la sangre seca de su mandíbula y sus nudillos. Su toque era increíblemente suave, desprovisto del miedo y la temblorosa reverencia que todos los demás mostraban. «Te rodean de traición», susurró Harper en la habitación silenciosa, su voz un tarareo melódico calmante que contrastaba completamente con su habitual silencio absoluto. «Te quitan el dinero, te quitan la energía, y tratan de quitarte la vida». Ajustó cuidadosamente su brazo flácido, descansándolo cómodamente sobre el reposabrazos. «Construyes estos muros masivos de piedra y violencia para mantener a los monstruos afuera, señor Romano», continuó suavemente, sus dedos limpiando con delicadeza una raya de suciedad de su frente. «Pero encerraste a los verdaderos monstruos adentro contigo. Veo lo cansado que estás. Cargas el peso de un imperio entero, y nadie jamás se detiene a preguntar si tus hombros están doliendo». El pecho de Víctor se apretó dolorosamente. Nadie le había hablado con tal honestidad cruda y sin filtro desde que su madre murió 2 décadas atrás. Cada mujer que había conocido se sentía atraída por su poder, su dinero, o la peligrosa emoción de su estilo de vida. Ninguna de ellas jamás había mirado la sangre en sus manos y simplemente había tratado de lavarla. Harper extendió la mano y agarró una pesada y lujosa cobija de lana del sofá. La desdobló y la drapeó cuidadosamente sobre los amplios hombros de Víctor, metiendo los bordes a su alrededor para protegerlo del frío de la noche tormentosa. «No tienes que ser el rey despiadado cada segundo del día», susurró Harper, retrocediendo y mirando su rostro apacible. «Incluso el diablo merece dormir sin mantener un ojo abierto. Estás a salvo en este momento. No voy a dejar que nadie te lastime debajo del pesado velo del relajante muscular». Una emoción poderosa e incontrolable surgió a través del pecho de Víctor. La pureza absoluta de sus acciones. La sorprendente comprensión de que esta mujer, la que su personal se burlaba sin descanso, la que le debía su propia libertad, acababa de salvarle la vida y ofrecerle consuelo incondicional, destrozó por completo la fortaleza helada que guardaba su corazón. No podía mover su cuerpo, pero ya no podía controlar su reacción física a la gratitud y el dolor abrumadores que se hinchaban dentro de él. Una sola lágrima caliente escapó de la esquina de su ojo cerrado, trazando un camino lento por su mejilla magullada. Harper jadeó suavemente. Se congeló, sus ojos muy abiertos mirando fijamente la humedad brillando en su rostro. Se dio cuenta al instante de que él no estaba completamente dormido. Estaba atrapado y había escuchado cada una de las palabras que ella había dicho. Temblando levemente, Harper extendió la mano una última vez. Con su pulgar, limpió con suavidad la lágrima de su piel. «Descansa ahora, jefe», murmuró suavemente. «La casa está limpia». Harper recogió su balde de madera, ignorando por completo los miles de dólares todavía esparcidos por el escritorio, y salió en silencio del estudio, cerrando firmemente las pesadas puertas de roble detrás de ella. Dentro de la habitación silenciosa,
el reloj de pie continuó su tic-tac. El fuego crepitaba cálidamente. Despacio, agonizantemente, la pesada parálisis que aferraba los músculos de Víctor comenzó a desvanecerse. Movió los dedos. Flexionó la mandíbula. Víctor Romano abrió los ojos. La habitación estaba vacía, pero el aroma a jabón limpio y la calidez persistente de la cobija de lana drapeada sobre él permanecían. Miró el vaso vacío sobre la mesa, luego hacia la puerta por donde Harper había desaparecido. La bestia estaba completamente despierta, y finalmente sabía exactamente quiénes eran sus enemigos. Más importante aún, acababa de encontrar a la única persona en todo su imperio digna de confianza absoluta. El reloj de pie marcó las 2 de la madrugada. Dentro del estudio, Víctor Romano probó sus extremidades, rodando sus amplios hombros mientras los últimos vestigios de la parálisis química se disolvían en su torrente sanguíneo. Se puso de pie despacio, apoyando las manos contra el escritorio de caoba. La pura gravedad de las revelaciones de esa noche se asentó sobre él como un manto sofocante. Su imperio estaba infestado de ratas. Sin embargo, su salvadora era la misma mujer que todo su personal trataba como basura. Víctor miró fijamente la chimenea, observando brillar las últimas brasas. Todavía podía sentir la calidez fantasma del paño húmedo de Harper contra sus nudillos magullados. Recordó el ritmo suave y constante de su voz, la profunda empatía irradiando de su cuerpo generoso. No poseía armas, ni dinero, ni poder formal. Sin embargo, había desmantelado completamente sus defensas con simple y pura bondad. Habría tiempo de atender a Harper Evans después. Esa noche, la sangre exigía una respuesta. Víctor alcanzó su teléfono satelital seguro y marcó un número fuertemente encriptado. Sonó exactamente una vez. «Jefe», respondió una voz áspera. Pertenecía a Dominique Vargas, el ejecutor más letal de Víctor y amigo de la infancia. Dominique era un hombre montaña, ferozmente leal y completamente despiadado. «Trae un equipo de limpieza a la propiedad de inmediato», comandó Víctor, su voz muerta de cualquier emoción. «Y trae a Michael Sullivan. Tenemos una infestación». En 30 minutos, la tranquila propiedad se transformó en una zona táctica altamente coordinada. Camionetas negras rodaron en silencio por el sinuoso camino de entrada, sus faros apagados. Hombres armados con equipo táctico se deslizaron por las sombras, neutralizando a los guardias perimetrales comprometidos que habían permitido ciegamente que Evelyn Carter se reuniera con el contacto albanés. Víctor estaba parado en el gran vestíbulo, su traje gris carbón impecablemente ajustado, borrando por completo cualquier rastro del hombre vulnerable del estudio. Le entregó a Dominique un pedazo de papel conteniendo 3 directivas estrictas. Órdenes tácticas inmediatas. Detener al ama de llaves principal. Sacar a Evelyn Carter de sus aposentos en silencio. Amordazarla antes de que pueda gritar. Asegurar el libro de contabilidad señuelo. Confiscar su teléfono móvil y subir el malware de rastreo encriptado adjunto a las fotos falsas del libro que ella transmitió. Localizar al segundo al mando. Encontrar las coordenadas GPS exactas de Artur Rossi. Preparar un equipo de extracción. Está en el sótano, reportó Dominique en voz baja 10 minutos después, entregándole a Víctor una bandeja de plata conteniendo el teléfono inteligente de Evelyn y los miles de dólares que había robado del escritorio. Aseguramos el dispositivo. Ya envió las fotos a un número desechable vinculado a los albaneses. El protocolo de rastreo está activo. Estamos obteniendo sus ubicaciones ahora mismo. Víctor asintió despacio. Descendió las escaleras de piedra hacia la bodega insonorizada normalmente reservada para almacenar vinos añejos. Evelyn Carter estaba atada a una pesada silla de madera bajo una sola bombilla fluorescente deslumbrante. Vestía una bata de seda de noche, su cabello perfectamente peinado ahora un desastre enredado y desaliñado. Cuando vio a Víctor entrar a la habitación, perfectamente saludable e intensamente despierto, el color restante se drenó por completo de su rostro afilado y delgado. Comenzó a hiperventilar. «Vertiste una neurotoxina altamente indetectable en mi bourbon», declaró Víctor con calma, arrastrando una silla y sentándose directamente frente a ella. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Una dosis letal diseñada para simular un ataque cardíaco masivo. Fue un plan muy inteligente, Evelyn. Lágrimas de terror absoluto corrieron por el rostro de Evelyn. Luchó contra los cinchos plásticos que se le clavaban en las muñecas. «Señor Romano, por favor. Me forzaron. Artur.
Arthur Rossi me dijo que matarían a mi hermana si me negaba. Los ojos color cobalto de Víctor permanecieron congelados. No sentía piedad por la mujer temblorosa frente a él. Robaste $30,000 de mi escritorio, fotografiaste mi libro de contabilidad privado, y sonreíste mientras hacías exactamente lo que te dijeron. La codicia te motivó, no el miedo. Sé perfectamente bien cómo opera Arthur Rossi. Por favor, chilló Evelyn, su voz resonando en las frías paredes de piedra. Te voy a decir todo, cada detalle sobre su reunión de mañana. De hecho le vas a decir a Dominique cada detalle, respondió Víctor, poniéndose de pie y alisando su corbata. Pero tu empleo aquí queda permanentemente terminado. Y también tu vida en esta ciudad. Se volteó hacia Michael Sullivan, que estaba parado en silencio en las sombras. Cuando Dominique termine el interrogatorio, drena sus cuentas bancarias en el extranjero por completo. Toma el dinero que robó y dónalo al orfanato de la ciudad. Luego llévala a la frontera con Canadá. Déjala en el bosque sin zapatos, sin chaqueta y sin identificación. Si alguna vez vuelve a poner un pie en Nueva York, dispárenle. Víctor subió las escaleras de vuelta, dejando los gritos frenéticos y amortiguados de Evelyn encerrados detrás de la pesada puerta de acero. Mientras caminaba por los corredores silenciosos y oscuros de la casa dormida, sus pensamientos de inmediato regresaron al ala este. Necesitaba encontrar a Harper. Necesitaba entender a la callada y generosa sirvienta que había arriesgado todo para verter una bebida envenenada. El sol de la mañana rompió a través de las pesadas nubes de tormenta, proyectando rayos brillantes de luz sobre los jardines cuidados de la propiedad Romano. Dentro de las extensas cocinas, la atmósfera era caótica. Harper Evans estaba parada junto al enorme fregadero industrial, fregando una sartén de azar fuertemente manchada. Su uniforme se sentía más ajustado de lo habitual ese día, la tela barata clavándosele incómodamente en los costados. Su corazón golpeaba un ritmo implacable contra sus costillas. Cada vez que una puerta se abría, se estremecía. Seguía esperando el momento aterrador en que los guardias de Víctor Romano la arrastraran lejos. Había arruinado su costosa alfombra al verter la bebida en el fuego. Había tocado al patrón sin permiso. En el mundo de la mafia, tales transgresiones a menudo resultaban en un castigo severo. ¿Escucharon?, susurró Samantha, una sirvienta delgada de cabello rubio y ojos crueles, en voz alta a otra chica a través del mostrador. La señorita Carter se fue. Todas sus cosas todavía están en su habitación, pero su cama está vacía. Los guardias están en todas partes hoy. Harper mantuvo la cabeza baja, fregando vigorosamente la sartén de metal. Sabía exactamente por qué Evelyn faltaba. La comprensión de que había estado parada justo en medio de un mortal complot de asesinato mafioso la hizo sentir náuseas. De repente, las pesadas puertas batientes de la cocina se abrieron de golpe. La habitación cayó en un silencio absolutamente aterrador. Arthur Rossi entró marchando a la habitación. El segundo al mando era un hombre alto y elegantemente vestido con cabello peinado hacia atrás y una mueca permanente. Estaba flanqueado por 4 ejecutores fuertemente armados. Los ojos de Arthur se movían frenéticamente por la habitación, luciendo desesperado, ansioso y profundamente confundido. Había esperado recibir noticias de la muerte repentina de Víctor horas atrás. En cambio, la propiedad operaba impecablemente, y sus llamadas a Evelyn iban directo al buzón de voz. Arthur necesitaba influencia, y la necesitaba de inmediato. Su mirada recorrió al aterrado personal de cocina, y se fijó directamente sobre los ojos muy abiertos y asustados de Harper. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Evans», ladró Arthur, su voz goteando veneno. Chasqueó los dedos. 2 de sus hombres se adelantaron, arrastrando a un joven violentamente magullado y ensangrentado hacia la brillante luz fluorescente de la cocina. Harper dejó caer la esponja de fregar. Un grito horrorizado se desgarró de su garganta. Caleb, su hermano menor, cayó al piso de baldosas, gimiendo de agonía. Su rostro estaba hinchado. Su labio partido y sangrando profusamente. Harper corrió hacia adelante, su cuerpo generoso moviéndose con velocidad desesperada, y cayó de rodillas junto a él. Sostuvo su rostro golpeado en sus manos temblorosas, ignorando por completo a los hombres armados que los rodeaban. Caleb. Dios mío, mírate, sollozó, presionando su delantal contra la frente sangrante de él. El tiempo de tu hermano se acabó oficialmente, cariño, se burló Arthur, sacando una pistola plateada de su funda de hombro e inspeccionando el cañón casualmente.
Me debe $60.000. Ya que claramente no puedes pagar esa deuda fregando ollas, me lo llevo a los muelles. Vamos a extraer el pago en carne. Harper arrojó los brazos sobre su hermano, escudando su cuerpo roto con su propia masa inmensa. No, por favor. Firmé el contrato. Estoy pagando la deuda. No puedes llevártelo. Los contratos cambian cuando yo digo que cambian, escupió Arthur, acercándose más y apuntando el arma directamente a la cabeza de Harper. Las otras sirvientas gritaron y retrocedieron a tropiezos, presionándose contra los refrigeradores de acero inoxidable. Apártate del muchacho, vaca gorda, o te voy a poner una bala primero. Harper cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto explosivo. Abrazó a Caleb más fuerte, preparada para morir ahí mismo en el frío piso de la cocina. No vas a disparar esa arma en mi casa, Arthur. La voz cortó la caótica cocina como una espada afilada como navaja. Era silenciosa, firme, y absolutamente aterradora. Arthur se congeló. Se dio vuelta, su rostro tornándose color ceniza. Víctor Romano estaba parado en el umbral. Se veía magnífico, peligroso, y completamente ileso. Vestía un impecable traje azul marino, su postura irradiando autoridad absoluta. Dominique Vargas y una docena de leales fuertemente armados de Romano entraron a la habitación detrás de él, levantando instantáneamente sus rifles automáticos y apuntándolos directamente hacia Arthur y sus hombres. Víctor, tartamudeó Arthur frenéticamente, bajando su pistola. El pánico inundó sus ojos oscuros. Yo, solo estaba cobrando una deuda de la sirvienta. Negocio estándar. Víctor caminó despacio hacia la habitación, sus zapatos pulidos chasqueando amenazadoramente contra las baldosas. No miró a Arthur, sus penetrantes ojos color cobalto estaban fijos por completo en Harper, quien todavía estaba de rodillas en el suelo, temblando violentamente mientras protegía a su hermano. Negocio estándar, repitió Víctor suavemente. Se detuvo a solo unos metros de Arthur. ¿Cómo organizar una reunión con el cártel albanés en los muelles esta noche? ¿Cómo convencer a mi ama de llaves principal de verter neurotoxinas en mi vaso de bourbon vespertino? La boca de Arthur se abrió de golpe. El color desapareció por completo de sus labios. Víctor, escúchame. Esos son mentiras. Antes de que Arthur pudiera terminar la frase, Víctor se movió con una precisión aterradora y rápida como un rayo. Agarró el cañón de la pistola de Arthur, la torció violentamente hacia arriba, y clavó su rodilla brutalmente en el estómago de Arthur. Cuando el segundo al mando se dobló, Víctor lo golpeó a través de la mandíbula con el pesado agarre de acero del arma. Arthur se derrumbó al suelo, escupiendo sangre y dientes. Los hombres de Dominique desarmaron al instante a los aterrados guardias de Arthur, forzándolos de rodillas con armas presionadas firmemente contra la parte de atrás de sus cabezas. Víctor se paró sobre el sangrante traidor. Arrojó la pistola confiscada sobre el mostrador cercano. «Lleven esta basura a la bodega», ordenó Víctor a Dominique, su voz desprovista de cualquier misericordia. «Asegúrense de que se mantenga despierto durante mucho tiempo. Quiero los nombres de cada contacto albanés con quien habló antes de que deje de respirar». Dominique agarró a Arthur del cuello, arrastrando al hombre gimoteando y derrotado fuera de la cocina. Los guardias restantes se llevaron a los hombres de Arthur, dejando la cocina completamente en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Caleb. Víctor lentamente volvió a dirigir su atención hacia Harper. Ella permanecía en el suelo, el corazón acelerado, la mente luchando por procesar la explosiva violencia que acababa de presenciar. Levantó la vista hacia el aterrador jefe de la mafia, esperando que dirigiera su ira hacia ella después. En cambio, Víctor hizo algo que sorprendió a cada persona en la habitación. Se arrodilló sobre el sucio piso de baldosas, arruinando sus increíblemente costosos pantalones de traje, y se posicionó directamente frente a Harper. Extendió la mano, sus manos grandes y poderosas sujetando con suavidad sus hombros temblorosos. ¿Estás herida?, preguntó, su voz completamente transformada. El tono helado y despiadado se había ido, reemplazado por una calidez profunda y genuina que hizo que la respiración de Harper se cortara en su garganta. «No», susurró Harper, las lágrimas derramándose sobre sus pestañas y trazando sus mejillas redondas. «Estoy bien. Por favor, señor Romano, mi hermano». Víctor miró a Caleb, luego le hizo una seña a Michael Sullivan, que estaba parado en silencio cerca de la puerta. «Llamen al doctor privado del sindicato de inmediato».
Muevan al muchacho a una suite de huéspedes segura y cómoda en el ala oeste. Provean protección las 24 horas hasta que esté completamente sano. Michael asintió y ayudó suavemente a Caleb a ponerse de pie, guiando al muchacho herido fuera de la habitación. Harper miró a Víctor con incredulidad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Víctor metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el contrato físico que Harper había firmado meses atrás, el documento que la ataba a una vida de miserable servidumbre. Sosteniendo su mirada, despacio rasgó el pesado pergamino en pequeños pedazos, dejando que revolotearan al suelo como nieve. La deuda está completamente perdonada, declaró Víctor con firmeza, su intensa mirada fijándose en la de ella. Arthur Rossi ya no existe en este mundo y nadie jamás volverá a amenazar a tu familia otra vez. Se puso de pie, ofreciéndole su mano. Harper dudó, mirando su palma grande y marcada por cicatrices. Despacio, colocó su pequeña mano encallecida dentro de la de él. La levantó con fuerza sin esfuerzo, tratando su cuerpo generoso como si no pesara absolutamente nada. Víctor se volteó para encarar al aterrado personal de cocina. Samantha y las otras sirvientas estaban temblando, sus ojos muy abiertos de shock mientras presenciaban al temido don Romano sosteniendo la mano de la limpiadora obesa y burlada. Escúchenme muy cuidadosamente, anunció Víctor, su voz resonando con autoridad innegable. Harper Evans ya no es empleada de esta propiedad. A partir de este segundo, está bajo mi protección personal directa. Cualquiera que la irrespete, cualquiera que se burle de ella, cualquiera que siquiera la mire con algo menos que reverencia absoluta responderá directamente ante mí. ¿Está esto completamente entendido? Un coro frenético de sí, jefe y entendido, señor Romano resonó por la cocina. Víctor volvió a mirar hacia abajo, hacia Harper. Vio la profunda confusión y la abrumadora gratitud arremolinándose en sus hermosos ojos llenos de lágrimas. Extendió la mano, su pulgar limpiando suavemente una lágrima perdida de su mejilla, reflejando perfectamente la acción que ella había tomado por él la noche anterior. Ven conmigo, susurró Víctor suavemente, guiándola lejos de las luces duras de la cocina y hacia la gran escalinata. Tenemos mucho de qué hablar, Harper, y nunca más vas a fregar otro piso mientras vivas. La gran escalinata de la propiedad Romano se sentía como una montaña. Harper Evans la había subido 1000 veces, cargando pesadas aspiradoras y llevando canastas de ropa sucia. Hoy, ascendiendo esos mismos escalones de mármol con su mano firmemente encerrada en el agarre cálido y poderoso de Víctor, el viaje se sentía completamente diferente. Los rostros burlones de los demás miembros del personal se desvanecieron en el fondo. Por primera vez en su vida, Harper no era invisible. Era el centro de gravedad absoluto. Víctor la guió más allá de los aposentos de huéspedes, sorteando las áreas normalmente accesibles al personal doméstico. Entraron al escalón superior restringido de la mansión, un ala aislada vigilada por pesadas puertas de seguridad biométrica. El patrón presionó su pulgar contra un escáner brillante. La pesada puerta de acero siseó al abrirse, revelando una impresionante suite de penthouse con vista al rugiente río Hudson. Ventanales de piso a techo bañaban la enorme habitación en luz solar natural. Muebles de rica caoba, profundos sofás de cuero, y una cama king size imposiblemente masiva dominaban el espacio. Una impresionante colección de libros raros de primera edición bordeaba las paredes. Siéntate, instruyó Víctor con suavidad, guiándola hacia un mullido sillón de terciopelo cerca de la ventana. Harper permaneció de pie, sus dedos torciendo nerviosamente la tela barata y rígida de su uniforme gris. Su pecho se agitaba con respiraciones ansiosas. Miró alrededor de la habitación impecable, aterrada de que sus zapatos polvorientos pudieran arruinar el prístino tapete persa color crema. Señor Romano, yo no pertenezco a un lugar como este, susurró Harper, sus ojos moviéndose hacia la salida. Mi hermano está a salvo ahora. La deuda desapareció. No me debes absolutamente nada. Por favor permíteme empacar mis pocas pertenencias e irme de la propiedad. Voy a llevarme a Caleb lejos de Nueva York. Víctor caminó hacia una licorera de cristal, sirviendo un pequeño vaso de agua mineral y entregándoselo. Sus penetrantes ojos color cobalto se fijaron en los de ella, despojando todas sus defensas. Estás equivocada, Harper, respondió Víctor suavemente, apoyándose contra el borde de su enorme escritorio. Te debo mi vida. Posees un espíritu más raro que cualquier diamante encerrado en mis bóvedas. No te voy a dejar salir por esas rejas. Harper sacudió la cabeza, una risa amarga y autodesprecio escapando de sus labios.
Mírame, jefe. Mírame de verdad. Soy una sirvienta con obesidad mórbida. Las mujeres con las que te asocias son supermodelos, herederas y políticas. Usan Prada y pesan 40 kilos. Si tu sindicato te ve manteniendo a una mujer como yo en tus aposentos privados, se van a reír de ti. Van a pensar que perdiste la cabeza. La mandíbula de Víctor se tensó. Un destello de peligrosa ira cruzó sus rasgos, no dirigido hacia ella, sino hacia la cruel sociedad que había destruido sistemáticamente su autoestima. Cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro suave y redondo entre sus manos grandes. Que se rían, murmuró Víctor, su pulgar rozando su pómulo. Cualquier hombre lo bastante tonto como para burlarse de la mujer que el hijo va a perder su lengua. ¿Crees que tu tamaño me repugna? ¿Crees que deseo a las mujeres huecas y venenosas que buscan mi dinero? Se acercó más, su pecho rozando el de ella. Anoche, tomé una dosis alta de una droga paralizante, confesó Víctor, su voz cayendo en un susurro áspero. Tendí una trampa para encontrar a la rata en mi casa. Mis músculos estaban completamente congelados, pero mi mente estaba completamente despierta. Escuché exactamente como Evelyn me habló. Vi el veneno que vertió en mi vaso. Y entonces te vi a ti. Los ojos de Harper se abrieron en absoluto shock. El vaso de agua tembló en su mano. Tú, estabas despierto. Sentí el paño tibio que usaste para limpiar mis manos, continuó Víctor, su mirada inquebrantable. Escuché las hermosas y honestas palabras que dijiste. Viste a un monstruo sangrando, y le ofreciste paz. Me protegiste cuando estaba completamente indefenso. Tu corazón, Harper, es una fortaleza. Tu cuerpo es el hermoso templo que alberga ese magnífico corazón. Aprecio cada centímetro de ti. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Harper. Nadie jamás le había hablado con tal devoción feroz y protectora. Los muros que había construido a su alrededor, el peso físico, el silencio, la sumisión constante, comenzaron a agrietarse bajo el peso abrumador de su afecto. Los decretos inmediatos de Víctor para la propiedad, Harper Evans queda completamente relevada de todo trabajo físico. La suite principal es su nueva residencia permanente. Un equipo de sastres privados de Manhattan llegará por la tarde para diseñar ropa a medida ajustada a sus medidas precisas. Durante las siguientes horas, Harper vivió en un sueño surrealista. Estilistas profesionales, jurados al secreto absoluto por Dominique Vargas, llegaron a la propiedad. Trataron a Harper con un nivel de reverencia que nunca había experimentado. Midieron sus curvas, elogiando su piel suave y su cabello rico y grueso. Para la noche, el uniforme gris deslucido fue incinerado. Harper estaba parada frente a un espejo de cuerpo completo, vistiendo un impresionante vestido de seda verde esmeralda que caía hermosamente sobre su cuerpo generoso, acentuando su cintura y resaltando el rubor natural en sus mejillas. Cuando Víctor entró a la habitación, se detuvo en seco. El despiadado jefe de la mafia la miró con un hambre y adoración tan crudas y sin filtro que las rodillas de Harper se sintieron débiles. Compartieron una cena privada en el balcón, comiendo platos exquisitos preparados por un renombrado chef traído específicamente de Carbone en la ciudad. Víctor le preguntó sobre su infancia, sus sueños, y su implacable lucha para proteger a Caleb. Escuchó atentamente, tratando sus palabras como evangelio. Sin embargo, la tranquilidad de la noche era una ilusión frágil. El Imperio Romano estaba construido sobre sangre, y la sangre siempre exigía un pago final. Exactamente a las 11:45 de la noche, el pacífico silencio de la propiedad se hizo añicos. Una explosión masiva sacudió el vidrio reforzado de las ventanas del penthouse. Toda la mansión se sacudió violentamente. Las alarmas de emergencia comenzaron a chillar, bañando la lujosa suite en una luz roja parpadeante y siniestra. Víctor estaba instantáneamente de pie, su semblante romántico desapareciendo, reemplazado inmediatamente por la mente fría y calculadora de un señor de la guerra del cártel. Sacó un pesado chaleco táctico de un compartimento oculto detrás del librero y agarró una subametralladora silenciada. La voz de Dominique crepitó a través del sistema de intercomunicación seguro. Jefe, el perímetro occidental está violado. Arthur Rossi dejó un código de puerta trasera retrasado en el sistema principal de seguridad antes de que lo detuviéramos. Los albaneses enviaron un escuadrón de asalto masivo. Sortearon la reja principal. Tenemos víctimas pesadas en el jardín. Están adentro de la mansión. Sellen el penthouse, comandó Víctor, cargando una ronda. Protejan la escalera principal.
Eliminen cualquier objetivo no autorizado. Víctor se volteó hacia Harper. Métete al cuarto de pánico detrás del closet. Las paredes son de acero reforzado. No salgas hasta que yo personalmente abra la puerta. El corazón de Harper golpeó contra sus costillas, pero su mente corrió con una claridad aterradora. Caleb se está recuperando en la suite de huéspedes en el segundo piso. No puede caminar, Víctor. Lo van a masacrar. Víctor maldijo entre dientes. La suite de huéspedes estaba en el nivel inferior, directamente en el camino de las fuerzas albanesas invasoras. Voy a enviar a los hombres de Dominique a extraerlo, dijo Víctor, agarrando sus hombros. Tienes que quedarte aquí. No, gritó Harper, su voz resonando con autoridad feroz repentina. Agarró la tela de su camisa oscura. Tus hombres no conocen los corredores de servicio ocultos. Evelyn mantuvo esos planos en secreto de los guardias para esconder sus bienes robados. Las escaleras principales son una trampa mortal, pero yo conozco la disposición exacta de las paredes. Puedo llevarnos al cuarto de Caleb completamente sin ser vistos. Víctor la miró fijamente. La red invisible de estrechos pasillos de las sirvientas usada para mover ropa de cama y suministros sin molestar a los huéspedes sorteaba todo el gran vestíbulo. Los años de Harper fregando esta masiva fortaleza habían mapeado cada arteria oculta del edificio en su cerebro. Guía el camino, ordenó Víctor, poniendo su confianza absoluta en ella. Harper se quitó los tacones altos de una patada, agarrando la falda de su vestido esmeralda y corriendo hacia la pared este de la suite. Presionó un panel escondido detrás de una gran pintura renacentista. Un corredor estrecho y oscuro se abrió. Se movieron rápido a través de la oscuridad sofocante. Los sonidos de disparos caóticos y hombres gritando resonaban a través de las paredes de yeso, pero el corredor oculto permanecía completamente vacío. Harper navegó las vueltas y giros con precisión experta, su respiración pesada llenando el silencio. Ya no era una víctima. Era la navegante vital salvando a su familia. Llegaron a una pequeña puerta de servicio que se abría directamente detrás del closet en la suite de huéspedes de Caleb. Harper la empujó para abrirla y cayó rodando a la habitación. Caleb intentaba desesperadamente arrastrarse fuera de la cama, su rostro magullado pálido de terror mientras botas retumbaban por el pasillo afuera de su puerta. «Harp», gritó Caleb. «Te tengo», susurró ella ferozmente, corriendo a su lado y jalando su brazo sobre su hombro. Víctor salió del pasaje oculto detrás de ella, su arma levantada, sus ojos escaneando la puerta. De repente, la pesada puerta de roble del dormitorio explotó hacia adentro en una lluvia de astillas de madera. 3 mercenarios albaneses fuertemente armados irrumpieron a la habitación, sus rifles de asalto levantados. Víctor no dudó. Se movió con gracia letal y aterradora. El arma silenciada en sus manos tosió suavemente, escupiendo una corriente mortal de balas. 2 mercenarios cayeron al instante, sus armaduras perforadas. El tercer mercenario logró disparar una ráfaga salvaje, las balas desgarrando el yeso a apenas centímetros de la cabeza de Harper. Con un rugido feral, Víctor dejó caer su arma vacía, sacó un pesado cuchillo de combate, y se lanzó a través de la habitación. Derribó al último mercenario, enterrando la hoja profundamente en el pecho del hombre. El silencio cayó sobre la habitación, roto solo por los sonidos distantes de los hombres de Dominique limpiando a los atacantes restantes en el patio. Víctor se puso de pie, su camisa blanca de vestir salpicada de sangre. Miró frenéticamente a Harper y Caleb. ¿Están heridos?, exigió Víctor, corriendo a su lado y revisándola en busca de heridas. Estamos a salvo, respiró Harper, jalando a Caleb apretadamente contra ella. Miró los cuerpos en el suelo, luego hacia el formidable patrón. Gracias a ti. Víctor sacudió la cabeza, presionando su frente suavemente contra la de ella. Gracias a ti, Harper. Navegaste la oscuridad. Nos salvaste. La mañana siguiente, la propiedad romano se asemejaba a una zona de guerra, pero el imperio permaneció completamente intacto. El escuadrón de asalto albanés fue completamente erradicado. Arthur Rossi había proporcionado los nombres de todos sus conspiradores antes de encontrar su brutal final en los muelles. El sindicato fue purgado de todo su veneno. Víctor convocó una reunión obligatoria en el gran comedor. Docenas de capós, tenientes y ejecutores de alto rango se reunieron alrededor de la enorme mesa de caoba. Los hombres hablaban en tonos silenciosos y nerviosos, esperando que su despiadado líder abordara los violentos eventos de la noche. Las pesadas puertas se abrieron.
Víctor entró a la habitación, su presencia silenciando instantáneamente a la multitud. Sin embargo, no caminaba solo. A su lado caminaba Harper Evans. Vestía un impresionante vestido a medida, su cabeza en alto. La tímida e invisible sirvienta se había ido. En su lugar estaba una mujer de inmensa fuerza, una sobreviviente que había navegado la noche más letal en la historia del sindicato con absoluta valentía. Varios hombres intercambiaron miradas confundidas. Algunos reconocieron a la antigua mujer de limpieza, sus rostros retorciéndose en incredulidad silenciosa. Víctor guió a Harper a la cabecera de la mesa. Sacó la ornamentada silla de respaldo alto directamente a la derecha de la suya, un asiento tradicionalmente reservado para el segundo al mando. «Siéntate, querida», instruyó Víctor con suavidad. Harper se sentó, su postura perfecta, su mirada firme mientras observaba a los hombres más peligrosos de Nueva York. Víctor se volteó para encarar a sus soldados. Sus ojos color cobalto estaban fríos, comandando obediencia absoluta. «Nuestra familia sobrevivió una traición masiva ayer», anunció Víctor, su voz resonando por el techo abovedado. «Hombres en quienes confié durante años trataron de reducir este imperio a cenizas. Valoraron la codicia sobre la lealtad. Priorizaron el poder superficial sobre la fuerza genuina». Descansó su mano suavemente sobre el hombro de Harper. «Esta mujer estuvo parada en el centro de la tormenta», continuó Víctor, su tono lleno de orgullo innegable. «Deshizo el veneno destinado a mi vaso. Me guió a través de la oscuridad para salvar a su familia. Demostró más valentía y honor en una sola noche que la mayoría de los hombres en esta habitación han mostrado en toda una vida». Víctor miró alrededor de la mesa, asegurándose de que cada hombre entendiera perfectamente sus siguientes palabras. «La era de esconder nuestra verdadera fuerza terminó. Harper Evans es mi pareja en todo. Sostiene mi confianza absoluta, mi corazón y mi autoridad. Cualquiera que la irrespete enfrentará un castigo mucho peor que la muerte. Ella es la reina de este sindicato». Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra de disidencia. Dominique Vargas, parado cerca de la puerta, lentamente inclinó la cabeza en profundo respeto. Uno por uno, los letales capós y criminales endurecidos alrededor de la mesa siguieron su ejemplo, bajando la cabeza en completa sumisión a la nueva matriarca de la familia Romano. Harper levantó la vista hacia Víctor. Él sonrió suavemente, una expresión genuina y sin guardia reservada por completo para ella. Extendió la mano y colocó su mano sobre la de él. Ya no se escondía detrás de un uniforme gris sin forma. Había conquistado las sombras, domado al monstruo y reclamado su lugar legítimo en el trono.